Yo no sé ustedes, pero uno de los miedos más grandes que puede existir puede ser que a uno lo entierren vivo. Ustedes se han puesto a pensar en eso. Despertarse en un lugar donde no te podés mover, en un lugar donde no podés gritar, donde nadie te va a escuchar y simplemente te vas a morir asfixiado. Bienvenidos ciudadanos de Librópolis a un nuevo miércoles. Una vez más estamos en video, por dicha. Todos los miércoles vamos a tener posts en Instagram, Facebook y Twitter, pero no siempre vamos a tener videos. El último video que tuvimos fue la narración del cuento El entierro prematuro. Y hoy, en el miércoles de Librópolis, vamos a tener una breve reseña de este cuento. El entierro prematuro es un cuento escrito por Edgar Allan Poe en 1844 y él lo publicó en el periódico Philadelphia Dollar Newspaper. Este cuento de horror nos narra en primera persona, característico de Edgar Allan Poe, la historia de este hombre y su angustia, su estrés, su desasosiego, todo lo que él siempre piensa y se imagina porque tiene un trauma terrible. Él no quiere morir enterrado vivo. Entonces, para aclarar científicamente y contar que realmente hay personas que han enterrado vivas, este cuento inicia como un relato. Es como una crónica, una investigación que este personaje ha hecho y cuenta la historia de varias personas o de varios casos en donde los han enterrado vivos. Nos damos cuenta de esas situaciones porque al desenterrar los cuerpos después de muchos años se dan cuenta que hay rasguños en las paredes pueden imaginarse eso, hay como rasguños en las paredes del ataúd. Y otros relatos también en donde podemos ver que las personas se han salvado porque después de haberlas enterrado lograron desenterrar los cuerpos por algunas situaciones. Todo eso lo tienen que leer. Y también en esta historia podemos ver la angustia, el estrés, el desasosiego de este personaje de quedar enterrado vivo. Y él explica y da sus razones del por qué. Este personaje sufre de lo que se llama catalepsia, en donde el cuerpo queda rígido, no puede moverse, no puede hablar, la respiración es muy poca. Entonces las personas piensan que si ven a una persona en este estado, piensan que ha muerto. Pero esta persona siente todo, puede presenciar todo, algunos pueden ver cosas o incluso puede imaginarse cosas cuando están en una situación de esta magnitud. Imagínense ustedes. Bueno, esto también se le llama parálisis del sueño y a muchas personas nos ha pasado. Y es terrible, chiquillos, cuando uno se despierta y recuerdo como, no sé si se acuerdan de Haunting of Hill House, que uno de los personajes les pasa. Uno despierta y no se puede mover, no puede gritar, uno quiere como hablar y uno empieza a ver cosas como gente que se aproxima o monstruos o cosas así. No es exactamente una pesadilla porque estás despierto, solo que tu cuerpo no ha despertado completamente. Entonces uno cree que se está muriendo. Literal es eso. Ahora, les contaba que este personaje no solamente explica sus situaciones con la catalepsia, sino que también él, con su obsesión por no ser enterrado vivo, él no solamente le dice a todas las personas que conocen que se aseguren al 100% que cuando él muera, pues que realmente esté muerto. Pero también él ha tomado ciertas precauciones muy locas realmente, pero no tan locas porque sucedieron en la vida real. De personas que tienen como un hilito en donde amarrado a los dedos y que ese hilito lo pueden alar y sonar una campana. Y hay otras precauciones también, como que tenga agua o que tenga ciertas cosas para comer o para pedir ayuda. Hay cementerios, incluso cementerios victorianos, que tienen estas campanitas y es justamente para eso. Y en este tiempo habían asociaciones o grupos de personas
que lo que hacían era respaldar este miedo y también tomar ciertas precauciones. De ahí que les dije que algunos cementerios tenían como estas características, o algunos ataúdes tenían estas características de lo de la campanita, de tener agua, de tener precauciones, alimentos, etc. ¿Y qué sigue en esta historia? Pues una experiencia realmente de horror. Llega un momento donde el narrador describe que se despertó y está en un lugar encerrado, completamente encerrado. Él siente que es como de madera, que no puede respirar, que no se puede mover, y se da cuenta que él no murió en donde él vive, porque ninguna de las precauciones que había tomado están en ese ataúd. Y él no sabe qué hacer, no sabe cómo pedir auxilio, está en esta situación de catalepsia que tampoco puede moverse y tampoco puede hablar, y es completamente desesperante. Pero bueno, para que sepan qué fue lo que pasó realmente, tienen que leer la historia. Por acá les dejo una información o un link para que ustedes puedan ver completamente la narración de esta historia. Y bueno, también quería comentarles que bajo este marco de la lectura del cuento, y que realmente todo pasa por algo, yo no había podido hacer este video, pero en el momento en que lo iba a hacer me di cuenta que el Café Literario Ubieta, localizado en San Pedro, Costa Rica, tiene ciertos clubes de lectura, y eso se los había contado antes en lo que son los clubes de lectura. Por aquí les voy a dejar información sobre clubes de lectura en Costa Rica. Café Literario Ubieta se reúne los miércoles, viernes y creo que otro día también, para hablar de ciertos cuentos, de ciertas novelas o de ciertas historias. Mi experiencia fue solamente el año pasado visitarlos para ver cómo funcionaban los clubes de lectura, pero fui presencialmente el miércoles anterior y hablamos justamente de este cuento. Por algo y para algo pasan las cosas. Por eso hasta ahora había grabado este video. Bueno, la experiencia fue lindísima. Todo el mundo había leído los cuentos, aparte de ese comentamos otros cuentos. Todo el mundo estaba súper apuntadísimo a hablar, a comentar, a contar sus experiencias personales, todo lo que relacionaban esta historia. Y bueno, fue tanto así y fue tan amena la charla y todo, que los participantes del club de lectura también quisieron participar de este video. Así que les dejo algunos videos en donde ellos comentan cuál fue su opinión o su perspectiva a la hora de leer esta historia. Buenas, mi nombre es Brady. Yo soy Gwen. Y vamos a hablar un toquecillo del entierro prematuro de Edgar Allan Poe. Este cuento fue uno de los primeros que me leí yo de Edgar Allan Poe cuando era niño. Me recuerdo junto con El gato negro, y fue uno de los que más me dio miedo en su momento, porque fue la primera vez que yo me sentía tan identificado con un terror que de algo que podía pasar, como era que nos enterraran vivos. No sé si vos... Sí, el primero que me leí fue El gato negro y también me dio demasiado miedo. Y ahorita el del entierro prematuro, pues es toda la parte psicológica de que todos tenemos el miedo de que nos pase eso, de que nos entierren, nos despertemos y estemos bajo tierra y no sepamos cómo salir de ahí. Y que es un miedo muy universal, pero es lo vacilón que nos enfrentamos con este cuento, y tal vez nos damos cuenta que le teníamos miedo a eso y ya pasamos con ese miedo el resto de nuestras vidas. ¿No? No podemos dejar de pensarlo mientras se ve. Y esto que dice Craving y Gwen es súper cierto. Vean lo inteligente y perspicaz que era Edgar Allan Poe, que tomaba el miedo de las personas para crear historias y dar mucho más miedo. Yo me llamo Esteban. Yo soy Valeria. Y vamos a hablar un poco sobre El entierro prematuro. A mi parecer es uno de los libros donde Edgar Allan Poe inicia como un tipo de ensayo. Explica básicamente algunos casos que han pasado alrededor de su conocimiento sobre entierros prematuros. El cuento empieza de una manera muy ensayista, dando acontecimientos que pasaron diferentes relacionados sobre ese tema. Poco a poco se va surgiendo la sensación, o va dando como crítica de qué puede ocurrir si usted lo entierran de manera prematura. Y eso me parece. A mí me resulta curioso la manera en que él pues cuenta las diferentes noticias que hay en la época, demostrando que era muy común en esos días, puesto que la medicina no era tan avanzada como ahorita,
y pues era algo muy común que enterraran a las personas pues vivas, ¿verdad? También me pareció curioso en la parte en que él narraba, por ejemplo, cuando él pensaba que estaba enterrado, o sea, sentir la sensación de sofoco, todo eso, entonces hace que uno mismo se identifique, ¿verdad? Que uno también, que tiene ese temor de ser enterrado vivo, uno se identifique bastante con el personaje, hasta que uno llega y se da cuenta que verdaderamente no es así, entonces hasta que uno respira por el personaje, es increíble. Y pues algo que también creo que muchos hemos pensado son las cosas que él también dijo en el libro, digamos que eran precauciones que él quería tomar. Creo que es muy común que una que otra persona pensemos que si a mí me pasa esto, ¿qué podría hacer yo en ese caso? Pero me parece un excelente cuento por lo mismo, porque siento que muchas personas, tanto en la época como en la actualidad, se pueden identificar. Es genial. Bueno, Esteban y Vale hicieron un resumen completísimo de exactamente de qué va la historia y qué sentimos al respecto. Como les dije antes, esto de las precauciones y eso yo creo que todos los pensamos. Yo siempre he dicho que por favor, y lo digo en cámaras, por favor que me incineren. Una vez quemado, ya. Y por último vamos a ver 2 puntos de vista que bueno, cuando yo los grabé quedé así, porque vean lo que dicen estos chicos. A mí me pareció interesante, digamos, la idea de pensar de que el personaje del entierro prematuro estaba enterrado de antes, pero en su cabeza, digamos, está como... Él estaba encerrado ya en la idea de que iba a morir en una mala condición, digamos, entonces siento que el ataúd era su cabeza. Y al final de la historia, como que él salió de ahí, digamos. Y uno se siente identificado, porque tal vez mucha gente vive en esa condición, digamos, de solo existir, no vivir realmente. Bueno, a mí el texto, más que cuento, lo pongo como relato, porque no tiene la parte de la moraleja. Me gusta la parte donde pasa como de una crónica periodística a un relato fantástico, que nos lleva desde todo la historia y el enmarcar qué son los entierros prematuros, cómo se dan, en qué lugares se dieron, y principalmente los relatos nos dan hechos en lugares aislados en Europa, ¿verdad? Y cómo el temor de estas personas a ser enterrados y las posiciones en las que las encuentran van develando ese terror psicológico que utiliza Poe muy característicamente, y hacia el final del relato cómo se transforma todo este tema en esquizofrenia, cómo pasamos hacia la imaginación y queda en lo que nosotros hayamos querido entender, más porque fue puro relato fantástico que un hecho real y acontecido. Es que están invitadísimos los miércoles y viernes, y también aquí en la cajita de descripción les voy a dejar las redes sociales de Café Literario Vieta para que ustedes estén al tanto de cuándo van a tener estas reuniones, y si ustedes quieren visitarlos, más que bienvenidos. Ellos tienen cafetería, tienen clubes de lectura, tienen libros para leer en el local, libros para venta también, y también tienen un montón de juegos de mesa, que incluso hacen torneos de ajedrez, de otro tipo de juegos de mesa. El lugar es precioso, recomendadísimo. Nos vemos el próximo miércoles. En redes sociales les estaré contando de qué vamos a seguir hablando durante el mes de abril. Nos vemos en la próxima. Chao.